Esta historia no me pertenece. Créditos a Oscar Xperia 5991, dejaré el link de su perfil de Wattpad en la descripción del video. La elección correcta, capítulo 19 parte 1. Mansión Yaoyorozu, habitación de Momo. Ay, cariño, en la entrada de la habitación junto a su esposo. ¿Estás bien? Preocupada entra a la habitación de Momo, logrando verla acostada en la cama. Cariño, acercándose lentamente hacia ella, notando cómo abrazaba el peluche que una vez hizo de Izuku. Ryuji, siguiendo a su esposa. Hija, por favor dinos qué pasó. Muy preocupado por ella desde que llegaste ayer temprano de la academia. Has estado encerrada en tu habitación, ignorando el hecho de la existencia de ese peluche. Momo, no pasó nada, mintió mientras abrazaba con más fuerza el peluche. Ryuji, tiene algo que ver con Izuku, ¿cierto? Viendo cómo su hija parecía reaccionar ligeramente. Si te hizo algo para que te entristecieras, voy a tener que hablar muy seriamente con él. Sacando su teléfono a punto de llamarlo, pero su hija lo detiene. Momo, no. Levantándose ligeramente. No es lo que crees, es solo que, deteniéndose. Ay, cariño, somos tus padres. Acercándose hacia ella para consentirle el cabello. Y si te vemos de esa manera nos vamos a preocupar mucho. Su tono era calmado, extremadamente gentil, todo lo que cabría esperar en una madre que amaba mucho a su hija. Por favor dinos por qué estás así, tomando la mano de Momo para verla directamente a los ojos. Ryuji, dejando el celular a un lado de la cama. Si no nos dices lo que te pasa no sabremos cómo ayudarte. En ese momento Momo veía a sus padres directamente a los ojos, estaba agradecida por tener a tan maravillosos padres a su lado. Ella era afortunada. Ciertamente por su mente pasó la situación familiar de sus amigas. Melissa perdió a su madre. Shouko tiene a su madre y pese a que su padre sigue vivo, ella lo odia por todo lo que le hizo a ella y su familia. Izuku, al igual que Melissa, él perdió a alguien importante, su padre, pero aquello no se quedó ahí. Ella recordó cómo a Izuku durante toda su vida lo habían menospreciado, insultado y maltratado. Momo. Lo que pasó fue, respirando con algo de pesadez, lo que pasó fue, y de ese modo la chica comenzó a contarle lo que sucedió el día de ayer en los exámenes contra sus maestros, sin omitir un solo detalle, contando cómo desde el inicio ella sentía que algo estaba mal por la decisión de hacer que un solo chico se enfrentara contra todos los maestros con años de experiencia. Les dijo cómo fue la lucha contra su maestro titular y de las palabras que les dijo tanto a ella como a Shouko durante su prueba. Y después, de lo que pasó en la prueba de Izuku. Hospital privado. Shouko, caminando hacia el hospital donde tenían internada a su madre. Quería seguir recostada en mi cama, pero no quiero dejar de visitar a mi madre cada vez que tengo algo de tiempo libre. La chica caminaba lentamente hacia la entrada del hospital, estaba decaída, no sabía realmente cómo sentirse, tenía sus sospechas, pero aún así era confuso para ella. Pero aquellos pensamientos fueron dejados de lado cuando escuchó una voz familiar. Fuyumi, muchas gracias por visitarme, sé que no tienes mucho tiempo libre últimamente. Con un pequeño sonrojo en sus mejillas, acompañaba hacia la salida a alguien. Mirko, ni lo menciones. Sonriendo calmadamente, es mi forma de disculparme por no haber pasado mucho tiempo ayer contigo. Poniendo una mirada algo decaída. Fuyumi, notando eso, ¿sucede algo? Mirko, no, incapaz de mentirle, es solo que pasó un incidente muy importante ayer, y quería averiguar por mí misma, pero Flamitas me dijo que se encargaba de averiguar y no me ha informado nada todavía. Fuyumi, Flamitas. Entendiendo a quién se refería. ¿Te refieres a mi padre? Pensé que no querías hablar nunca con él. Mirko, y no quiero. Acariciando sutilmente la mejilla de Fuyumi. Después de todo lo que te hizo no quisiera verlo en ninguna parte. Suspirando con pesadez, pero no puedo hacerlo y menos con ese tema, así que, aunque no me guste, lo deje en sus manos. Fuyumi, ya veo. Una ligera sonrisa se dibujó en sus labios. Lamentablemente aquella risa se esfumó cuando vio a su pequeña hermana estando parada al frente de ellas. Ese Shouko. Poniéndose nerviosa. Esto no es lo que parece. Nosotras, Shouko. Yo ya sabía de su secreto, dijo sin interés alguno, haciendo que su hermana recordara un poco a la antigua Shouko, pero no es algo que me importe. Pasando al lado de ella, solo viene a visitar a Mana. Fuyumi. Shouko, viendo a su hermana decaída mientras se alejaba. ¿Qué le habrá sucedido? Mirko quería decirle abiertamente lo que pasaba, pero no podía, no por miedo a las represalias de la Comisión de Héroes, sino por su seguridad. Después de todo, aquellas reuniones eran secretas, y cualquier filtración de información no solo castigaba a los que la esparcieron, también ponían sobre el punto de mira de quien la recibía. Fue así que, pese a que no le gustara, Mirko no dijo nada. Shouko.
Aquí vamos fingiendo una sonrisa para luego tocar la puerta y abrirla un segundo después. Hola mamá. Rei, Shouko, qué alegría verte aquí. La mujer sonrió, dándole más pesar a Shouko por fingir su sonrisa. Shouko, te prometí que vendría más seguido, ¿no? Sentándose en la esquina de la cama. ¿Cómo has estado? Rei, he estado bien, cariño. Sonriendo. Hace poco Fuyumi vino a visitarme. ¿Te encontraste con ella? Shouko, sí, pero no hablamos mucho. Rei, ya veo, notando la actitud algo rara en su hija. Por cierto, cariño, mirando hacia la puerta extrañando a su hija. Shouko, ¿sí? ¿Qué sucede? Rei, ¿no comentaste que vendrías con ese chico Midoriya? Una sonrisa pícara se dibujó en sus labios. La verdad es que esperaba conocerlo la próxima vez que vinieras. Ante esas palabras Shouko dio un pequeño salto en donde estaba sentada, sus labios temblaron ligeramente, parecía nerviosa, ella genuinamente se había olvidado que le había dicho eso a su madre, se culpaba por haberlo olvidado. Ahora que le diría, ¿debería decirle la verdad? ¿Qué debería hacer? Tantas preguntas nacieron en su mente, pero aquello se terminó cuando su madre se acercó hacia ella y le dio un cálido abrazo. Shouko, mamá. Correspondiendo lentamente a aquel abrazo. Rei, no entiendo qué pasa realmente, ni tampoco creo tener el derecho de hacer esto, pero, apretando con un poco más de fuerza su abrazo. Si necesitas hablar con alguien, yo estoy dispuesta a escucharte. Comenzando a acariciarle el pelo. Está bien si no quieres decírmelo todavía, solo quería que supieras que puedes contar conmigo cuando necesites. Derramando una pequeña lágrima, aunque no merezcas siquiera abrazarte. Sus acciones del pasado aún pesaban en su alma, esa inmensa culpa que albergaba su corazón por aquella quemadura que su hija llevara consigo toda su vida como un cruel recordatorio. Aquello la destrozaba, incluso aún no podía ver aquella cicatriz sin recordar claramente ese suceso. ¿Cuántas veces no soñó con eso, levantándose de golpe con un profundo dolor en su pecho? Y pese a todo eso, su propia hija fue la que quiso verla. Pese a todo lo ocurrido, fue la misma Shouko la que vino hacia ella a recuperar su relación de madre e hija. Desde ese entonces Rei estuvo mirando que provocó aquel cambio y después de una pequeña búsqueda, lo descubrió viendo su batalla contra un chico de cabello verde en el festival deportivo y de aquellas hermosas palabras que le dijo delante de todos. Después vio una pequeña salida que tuvo con ese mismo chico a una sala recreativa. Ella no lo podía creer, incluso derramó unas lágrimas de alegría por lo que veía y nunca pensó volver a ver. La sonrisa de Shouko. Shouko, mamá, ¿estás bien? Rei, sí. La mujer limpió sus lágrimas y se separó del abrazo, pero aún se mantenía al frente de su hija. Es solo que quería demostrarte todo mi apoyo, justo como él. En ese instante Rei sonrió, era una sonrisa genuina, pura, llena de luz. Ante esa Shouko lo recordó, ella ya había visto una sonrisa como esa antes, muchas veces, y todas pertenecían a la misma personas, todas pertenecían a Izuku. Shouko, ese sí, si me pasó algo, pero costándole decirlo. Rei, si no te sientes lista no digas nada, cariño, solo prométeme que no te cerrarás nuevamente y habla con quien tengas confianza cuando estés lista. Shouko, y yo, con unas pequeñas lágrimas asomándose por sus ojos, yo confío en ti, viéndola fijamente, y tomando aire para tranquilizarse. La verdad es que, y así Shouko le contó todo lo que le había sucedido, pero no se quedó ahí, sin que Rei le preguntara. Shouko simplemente dejó salir todo lo que sentía y comenzó a relatarle todos los nuevos sentimientos que ha sentido desde que conoció a Izuku en esa escuela secundaria aquel día donde ambos se quedaron a limpiar el aula. Playa Dagoba. Izuku, por favor aparece, con pequeñas lágrimas y sus manos sangrando mientras empujaba inútilmente un gran automóvil. Por favor aparece. La desesperación, la angustia, el dolor, el miedo, esos y más emociones habitaban en estos momentos en su corazón y su mente. Sus lágrimas caían en la arena, pero lo que más la manchaba era la sangre de sus manos. Mientras empujaba con gran dificultad el gran automóvil, no se dio cuenta y se había atorado con una gran roca. En su desesperación y angustia el chico no se dio cuenta y comenzó a empujar con más fuerza, y al ver que este no cedía comenzó a darle varios golpes con toda su fuerza. Pero lo único que consiguió fue lastimarse sus manos, abriéndose varias heridas mientras que su sangre manchaba el automóvil y también la arena. Era una imagen triste de ver, un joven chico hundido en una gran desesperación. Agradecía que nadie esté por ahí, pero estaba equivocado. Una chica de cabello rubio lo había estado buscando por todas partes y finalmente lo había encontrado.
Melissa. Izuku, viendo a la distancia aquella desgarradora imagen, el tío Mig ya me dijo toda la verdad, tú no tenías la culpa de nada, pero estoy segura que tú no piensas lo mismo. Tomando su celular para mandar 2 mensajes, por favor léanlo, es en este momento que Izuku necesita estar con alguien más que nunca. Un pensamiento bonito pero muy idealista, aquella imagen no era ni la punta del iceberg, aunque aún no era el tiempo. Mansión Yaoyorozu, habitación de Momo. Momo. Y eso fue lo que sucedió. La joven chica había terminado de contar los sucesos del día anterior, ante lo que escucharon ambos adultos no sabían qué decir, sus expresiones no eran diferentes, enojo, decepción, preocupación, temor, alegría, pesar, comprensión. Un cúmulo de emociones los invadió, pero no tenían tiempo para eso, no al menos todavía, después de todo su hija los necesitaba y ella era la prioridad número 1 para ellos. Momo. No sé qué hacer, apretando con más fuerza su peluche de Izuku que nunca soltó desde las palabras de Aizawa Sensei que Izuku seguramente escuchó estaba actuando raro, y luego ver cómo todos nuestros maestros lo atacaron de esa forma tan brutal, unas pequeñas lágrimas comenzaron a asomarse en sus ojos. Nadie dijo nada, nadie los detuvo, ni Olmig, ni Shouko, sus labios temblaron ni yo lo hice. Ryuji, con una actitud sumamente seria. Momo. Después está como atacó a todos los maestros, tuve miedo de verlo así, pero si no lo hacía ellos lo hubieran matado. Exagerando las cosas, no sé qué hacer, estoy perdida, no sé qué decirle, ¿debería dejarlo solo? Ryuji. Momo llamándola por su nombre demostrando que era algo serio. Respóndeme esto, quedándose un segundo en silencio. ¿Qué sientes por Izuku-kun? Aquella pregunta la hizo sonrojar ligeramente, nunca se esperó que su propio padre hablara sobre eso en un momento como este, pero al ser llamada por su propio nombre y viendo la seriedad de su mirada supo que iba muy en serio. Momo, yo admito que me he dejado influenciar mucho por Izuku y eso no me molesta, pero también pienso que he llevado las cosas demasiado rápido y no lo he visto como debe ser, por eso yo, la chica detuvo sus palabras, no sabía qué decirlo, si lo supiera no quería decirlo, nadie lo sabía, pero eso no importaba, no ahora por lo menos. En ese instante Ryuji puso firmemente sus manos en los hombros de su hija y con esa misma mirada dirigida directamente a los ojos de Momo él volvió a preguntar algo. Ryuji, ¿es tu amigo? Viendo la confusión en el rostro de Momo, ¿lo consideras tu amigo? Momo no tuvo que pensarlo mucho, ella simplemente asintió con la cabeza casi al instante. Ay, sonriendo, aún eres muy joven cariño, no apresures las cosas, acercándose a su hija mientras su esposo separa sus manos de los hombros de Momo. Con que sepas que lo consideras tu amigo puedes ir paso a paso, sin apresurar nada, crear unas bases sólidas. Ambos padres abrazaron a su hija, el cariño y la comprensión que le daban alegraba a la joven, era un lindo momento para madre e hija, pero no para Ryuji, que pese a lo que dijo aún no le gustaba, y el hecho que en ese abrazo el rostro de Izuku, que aquel peluche estuviera justo al frente de su rostro, era prueba de ello. En eso un mensaje llega al celular de Momo, al principio no quería abrirlo, pero algo le decía que debía hacerlo, su intuición se lo gritaba y agradeció haberlo hecho. Momo. Separándose de golpe del abrazo y saltando de la cama. Gracias mamá, gracias papá, comenzando a dirigirse a la puerta. Pero ahora me tengo que ir. Ryuji, te espera hija. Ay, ¿a dónde vas? Momo, deteniéndose en el marco de la puerta para dirigir su mirada hacia ellos a ayudar a un amigo. Con una linda sonrisa la chica se fue dejando a sus padres solos. Hospital privado, habitación de Rei. Shouko, recostada en el regazo de su madre mientras ésta acaricia su cabello. Y eso es todo lo que ha pasado conmigo Izuku desde que lo conocí en la secundaria, cerrando sus ojos disfrutando de las caricias de su madre como solían ser en el pasado. Rei, ya veo, acariciando la cicatriz de su hija, en un inútil intento de reparar su error. Me gustaría tener una respuesta clara para ti, pero no la tengo. La madre agradecía que la hija tuviera los ojos cerrados, para así ella no tuviera que ver cómo sus labios temblaban. La mujer recordó su pasado, cómo prácticamente fue vendida por su propia familia para cumplir con las grandes ambiciones de un joven héroe prometedor. Si bien al principio ella intentó ser feliz a su lado, eso cambió lentamente, ella siempre estuvo sola, ella al igual que su hija desconocía muchos temas de las relaciones, y aún así. La madre respiró hondo, e intentó darle el mejor consejo dentro de sus capacidades, todo para que su hija no pase por lo mismo que ella tuvo que pasar. Rei, dime una cosa hija. Shouko, ¿sí? Intentó levantarse, pero Rei la volvió a acostar en su regazo y le tapó los ojos con sus manos.
Rei, sigue teniendo tus ojos cerrados mientras escuchas mis preguntas, retirando su mano para ver cómo su hija había hecho caso. ¿En quién piensas cuando algo bueno te pasa y deseas contárselo a alguien? ¿Con quién te gustaría pasar la mayor parte de tu tiempo libre? ¿En quién piensas cuando sonríes de la nada? Esas y más preguntas fueron dichas. Shouko imaginaba a aquella persona, sus mejillas se sonrojaron, una inconsciente sonrisa se dibujó en sus labios, tantas preguntas y solo existía una única respuesta. Shouko, Izuku. Rei, ¿él es tu héroe, cierto? Levantando suavemente a Shouko de su regazo, el héroe que un día te dije que encontrarías. Shouko, sí, lo es. Ay, la chica lo reafirmó, puede que se apresurara fruto de su inexperiencia, pero sus sentimientos eran verdaderos, ella consideraba a Izuku su héroe y eso nada lo cambiaría. A ella le gustaba aquel chico tímido que conoció en la secundaria, el cual lentamente se había convertido en alguien valiente. Sí, él quizás lastimó a sus maestros, pero ellos hicieron lo mismo con él. No era justo, ellos eran muchos e Izuku estaba solo, sabía que seguramente se sentía mal por lo que hizo, no sabía si debía darle tiempo. Rei, pensaste en darle tiempo a solas, ¿verdad? Ante esa pregunta Shouko asintió. No es malo que las personas tengan un tiempo a solas cuando algo malo les pasa, sonriendo, pero también está bien que sus personas queridas estén a su lado apoyándolo. Shouko, creo que tienes razón. Un pequeño recuerdo llega a su mente. Eso mismo pasó antes del festival deportivo, yo quería estar sola, pero Izuku nunca dejó de insistir. Rei, y mira cómo van las cosas entre ustedes dos. Jeje, una pequeña risa salió de sus labios, solo para luego ver a su hija con una mirada algo traviesa. No dejes que esas dos chicas con las que siempre está te gane. Shouko, mamá. Sonrojándose. Rei, lucha por tu héroe. Shouko, sonriendo ligeramente. Gracias por escucharme, recibiendo un mensaje en su teléfono, comenzando a leerlo. Rei, no hay problema, es lo mínimo que puedo hacer. Viendo cómo su hija se dirigía a la puerta. ¿Ya te vas? Shouko, sí, deteniéndose en el marco de la puerta para ver a su madre. Tengo que salvar a mi héroe, sonriendo para luego irse. El tiempo pasó, ambas chicas habían recibido el mensaje al mismo tiempo y ambas chicas fueron a la ubicación indicada. Pasaron varios minutos hasta que por fin llegaron y cuando lo hicieron vieron una escena desgarradora para ellas. Izuku seguía dándole fuertes golpes a la parte trasera de un gran automóvil, sus manos derramaban mucha sangre, sus ojos no dejaban de llorar mientras no dejaba de repetir la misma pregunta. Playa Dagoba. Izuku, muy cansado porque... quedándose casi sin fuerzas, con sus manos temblando por el dolor. ¿Por qué? Apretando los dientes con fuerza mientras con lo que le quedaba de fuerza iba a dar un último golpe. ¿Por qué? En ese instante el chico, sin importarle la condición de su mano, estaba dispuesto a seguir con sus golpes, estaba frustrado, con dolor tanto físico como emocional, no entendía qué le pasaba, no entendía por qué las cosas se tornaron de ese modo. Donde antes se alegró contar con las voces de los portadores para guiarlo, ahora le parecía aterrador. Su puño estaba a punto de impactar, pero antes que eso ocurriera 3 pares de brazos lo abrazaron desde su espalda y lo evitaron. Con gran confusión el chico miró, dándose cuenta al instante de quiénes eran. Izuku. Chicas, viendo a Shouko abrazando su brazo mientras que Momo y Melissa lo hacían desde su espalda. ¿Qué están haciendo aquí? Con un tono distante. Ante esa pregunta ninguna de las tres dijo alguna palabra, simplemente apretaban su agarre. Izuku ante eso apretó sus dientes y con algo de ira intentó zafarse de ellas. Izuku, váyanse. Alzando la voz mientras intentaba liberarse inútilmente. Aquella era la primera vez que Izuku les alzaba la voz, su tono claramente era de enojo, y aún así, ella no le hicieron caso. Shouko, idiota. Siendo la primera en hablar, viendo la mano llena de heridas del chico. ¿Para qué quieres que nos vayamos? Apretando con más fuerza para destruirte la mano. Izuku, quiero estar solo. Momo, eso no es cierto. Apretando igualmente su abrazo. Por mucho tiempo estuviste solo y sabemos que no te gusta eso. Izuku, les puedo hacer mucho daño. Melissa, tú no eres así. Apretando también su abrazo. Fueron los maestros quienes se pasaron contigo primero. El chico para este punto estaba desesperado, intentaba liberarse, forcejeaba arduamente, pero aquellas 3 chicas no lo soltaban por nada. Aquello lo llenó de ira y fue cuando gritó lo más fuerte posible. Izuku, nosotros no podemos estar juntos. Dejando de forcejear, Aizawa-sensei tiene razón, si se quedan a mi lado solo les arruinaré la vida. Aquella palabra llenó de ira a esas 3 chicas, las cuales se lo demostraron al instante. Shouko / Momo / Melissa, idiota.
jalándolo con todas sus fuerzas haciendo que este cayera en la arena y siendo aprovechado por las chicas para retenerlo. Momo, sosteniendo con fuerza el brazo derecho de Izuku mientras creaba un pequeño kit médico para atenderle la mano, eso no es algo que puedas decidir por ti mismo. Melissa, sosteniendo el brazo izquierdo de Izuku, ni tampoco es algo que alguien más pueda decidir. Shouko, subiéndose encima de Izuku para que no se levantara, esa decisión solo nos corresponde a nosotras. Apretando con fuerza la camisa de Izuku y la rechazamos. Las tres chicas miraban fijamente el rostro de Izuku, sus lágrimas habían vuelto a derramarse, pero ya no eran solo de dolor o frustración, ahora el sentimiento que más albergaban aquella lágrima era de tristeza. Izuku. Y yo, con sus labios temblorosos, hablé con All Might resignado, comenzando a decirles toda la verdad. Él me dijo que como portador del One for All, no puedo relacionarme sentimentalmente con nadie porque podría ser aprovechado por un segundo guardo silencio. Shouko. ¿Por quién? Sin dejar de sostener la camisa de Izuku mientras estaba encima de su pecho dejando atrás cualquier vergüenza. Momo. Medio tratando la mano lastimada de Izuku. Dinos por quién, Izuku. Melissa, tú nos has apoyado muchas veces antes. Sosteniendo su brazo izquierdo con algo más de fuerza mientras lo miraba directamente a los ojos, es por eso que nosotras ahora te apoyaremos. Suavizando un poco su tono de voz, dinos por quién, Izuku. Izuku. Costándole decirlo, no quería, no debía, y aún así no pudo. All for One. Tras pronunciar aquel nombre todo el lugar quedó en silencio, las chicas nunca habían escuchado de ese nombre, pero intuyeron que estaba relacionado con el One for All. Izuku. Él es el gran villano al que estoy obligado a derrotar desde que acepte el One for All. Su tono era algo entrecortado al intentar detener sus lágrimas. Hasta donde sé, todos los portadores lo han enfrentado y ninguno lo ha vencido, ni All Might. Aquello impresionó a las chicas. Él tiene el poder de robar los quirks de los demás y hacerlos suyos. Aquello impresionó más si era posible a las chicas. Es un villano que lleva décadas gobernando el bajo mundo, es despiadado y no le importa a las demás personas. Las chicas lentamente soltaban su agarre, y pese a que Izuku ya se podía mover y si quisiera se podría ir, él no lo hizo. Izuku. Incluso Nana tuvo que abandonar a su familia para que estén a salvo de ese tipo. Viendo a Melissa, tú ya lo viste, era aquella persona que apareció de ese portal cuando derroté a Wolfram y se lo llevó. Melissa. Comenzando a temblar al recordar ese momento. Shouko. Pero no estás solo, tú tienes algo que ningún portador tuvo antes, Momo. Es cierto, poco a poco vas desbloqueando los demás quirks adentro del One for All. Eso por eso que, siendo interrumpida. Izuku. No puedo, volviendo a derramar lágrimas, incluso muchas más que antes. Yo no puedo usar el One for All. Aquella noticia fue como un balde de agua helada para las tres chicas, no podían creerlo, ahora entendían la desesperación de Izuku a la hora de mover ese gran automóvil. Izuku lloraba, pero se notaba que aún se estaba conteniendo mucho, ninguna de ellas podría entender lo que sentía en este momento. ¿Tanto esfuerzo fue en vano? ¿Tanto sacrificio no sirvió para nada? No, ellas no podían aceptar eso, debía haber una explicación para eso. Ellas lo ayudarían a encontrarla, pero antes de eso. Shouko. Izuku sentándose en la arena, viéndolo fijamente mientras lentamente el ocaso iba llegando. Se nota que tienes muchas más cosas de las que desahogarte. Llevando su mano a la de Izuku. No te guardes tus problemas para ti solo, tú me enseñaste eso cuando durante el festival deportivo, sujetando con más fuerza su mano. Tú has estado para nosotras cuando te necesitábamos, por eso ahora nosotras haremos lo mismo contigo. Sonriéndole dulcemente mientras retiraba su mano y se las llevaba a sus rodillas. Con eso las lágrimas de Izuku se intensificaron, se sentía patético, llorando de esa forma delante de esas tres chicas, pero ¿quién podría culparlo? El chico hasta apenas tiene 15 años. Entre llantos Izuku les dijo que desde que despertó intentó hablar con los portadores, pero nadie le respondía, pero que no intentó ir al núcleo por miedo a encontrarse con aquella sombra que lo aterraba. Tenía miedo de no ser digno del puesto como sucesor del One for All, miedo de volver a lástimas a las personas, miedo de no poder cumplir con su misión al enfrentarse a All for One. Tantas preocupaciones en alguien tan joven ya le estaban cobrando factura. Izuku. Saben que es lo peor con el tema de los maestros.
Ninguna dijo nada, y aún así el continuo me arrepiento de lo que les hice, me arrepiento de haberlos asustado a todos, pero eso no es lo peor, sus labios volvieron a temblar. Lo peor es que yo, muy en el fondo, lo disfrute y eso me aterra. Lentamente se iba sentando sobre la arena. Ya no creo ser el indicado para seguir llevando este poder, quizás solo fui un idealista, quizás Olmig se equivocó al escoger. En ese instante, antes que Izuku pudiera terminar aquella frase, fue callado de inmediato por una cachetada. No fue mucha fuerza, pero podría jurar que aquello fue uno de los golpes más fuertes que ha recibido. Con su mano en la mejilla donde fue el impacto, dirigió su mirada a la causante de esta. Momo. Con su mano ligeramente enrojecida: no digas esas cosas, pero sobre todo, no digas que te arrepientes. Llamando la atención de las otras dos chicas e Izuku: si Olmig no te hubiera escogido quizás nunca nos hubiéramos conocido, si Olmig no te hubiera escogido los villanos que atacaron la Usk nos hubieran matado, si Olmig no te hubiera escogido Stein seguiría libre matando a varios héroes, si Olmig no te hubiera escogido la Island no se hubiera salvado. Shouko. Si Olmig no te hubiera escogido, yo seguiría negándome a usar mis llamas, no hubiera aceptado esa parte de mí, ni tampoco hubiera vuelto a ver a mi madre. Melissa. Si Olmig no te hubiera escogido mi padre, yo o ambos hubiéramos sido secuestrados y obligados a trabajar en equipo de apoyo para los villanos, y eso hubiera lastimado a muchas personas. Momo. Has salvado muchas vidas incluyendo las nuestras con sus ojos humedecidos, por eso no digas que te arrepientes. Izuku. Pero, quiso seguir hablando, pero Melissa se levantó antes que nadie y tomándolo de la mano, también fue levantado de la arena. Melissa. Eres humano, todos cometemos errores. Llevándolo nuevamente hacia aquel automóvil, ¿sabes? Escuche lo que dijo su maestro acerca de nosotras y no podría estar más equivocado en algo. Llegando hacia el automóvil y poniendo suavemente la mano de Izuku en ella: es cierto que hemos cambiado desde que te conocimos, pero, poniendo su propia mano en el vehículo también: yo no salí de la Island solo para seguirte empujando con toda su fuerza, yo ya había aprendido todo lo que podía de ahí, además que si quiero ser mejor que mi padre tengo que ampliar mis conocimientos. De nada sirve estar siempre en mi zona de confort. Shouko. Llegando al lado de Izuku comenzó a empujar también: mi objetivo como heroína es proteger a mi madre, es por eso que tú no lo cambiaste, simplemente me diste una visión más amplia con tu ideal. Momo. Llegando al lado de Shouko también comenzando a empujar: desde niña he querido ser una heroína porque quería ayudar directamente a las personas, comenzando a moverse ligeramente el automóvil, pero aún no era suficiente. Izuku, tú nos influenciaste, pero no para mal, todo lo contrario, nuestros motivos siguen siendo los mismos, solo que gracias a ti tenemos más metas a alcanzar. Ante esas palabras y al ver cómo aquellas chicas empujaban ese automóvil con tanta fuerza, sin depender de su Kirko o algún invento, no le quedó otra opción a Izuku que corresponder y hacer lo mismo. Con la fuerza combinada de los cuatro finalmente el vehículo comenzó a moverse, llevándolo más y más lejos de la playa hasta que finalmente la sacaron de esta. Después de tantos meses la playa Dagoba estaba completamente limpia. Izuku miraba pasivamente la playa, tanto tiempo duró limpiándola poco a poco y ahora finalmente estaba limpia, debía estar feliz, debía sentirse realizado después de prestarle un gran servicio a la comunidad. No lo estaba. Melissa. Disfruta el fruto de tu trabajo. Acercándose a Izuku: no importa cuánto caigas, sabemos que tendrás la fuerza para levantarte las veces que sean necesarias, pero, acercándose un poco más hasta estar a su lado y viéndolo fijamente a los ojos: si sientes que el peso que cargas sobre tus hombros es muy grande, si sientes que vas a caer, recuerda que no estás solo, no solo nosotras tres te ayudaremos, el tío Mig, mi papá, los padres de Momo, tu madre. Sonriéndole: todos nos preocupamos por ti. El tío Mig no se equivocó al elegirte. Una suave brisa comenzó a acariciar el rostro del chico, ondulando ligeramente su cabellera verde. En eso recuerda las palabras de Star aquel día en que la conoció y hablaron en esta misma playa. No es por tu Kirk, sino lo que hay en tu corazón. Aquellas palabras ahora le parecían un puñal muy afilado el cual lo atravesaba. Izuku. Tengo miedo, dijo sin mirarla a ninguna, solo al horizonte casi infinito. Lamento muchas cosas. En eso volvió a recordar las palabras de Aizawa y luego las de Olmig. Lamento ser tan indeciso, entiendo sus palabras, entiendo las palabras de Aizawa sensei, entiendo las palabras de Olmig, apretando sus puños. Sé que no es justo, ni para mí, ni mucho menos para ustedes. Shouko.
acercándose hacia él para tomarlo de la mano mientras también miraba el horizonte. Es normal, pero sabes, sonriendo mientras otra ligera brisa hacía ondular su hermoso cabello bicolor. Toda mi vida me han dicho qué hacer y con quién puedo o no relacionarme, y la verdad es que entrelazando sus dedos con los de Izuku estoy cansada de eso. Si aquellas palabras las hubiera dicho antes, muy seguramente el chico estaría lleno de nervios, pero no hoy, no ahora, no en este momento, mientras él solo miraba sin apartar la vista de aquel horizonte, como si tratase de comparar sus problemas con el más, demostrando que a comparación eran minúsculos. Él solo pudo pensar una cosa. Izuku, ¿lo que siento realmente es amor? ¿O qué es? ¿Me gusta alguna de ellas? ¿O me gustan las tres? Realmente no lo sé. Sus palabras me tranquilizaron un poco. Ni las palabras de Olmig ni las de mi madre lograron hacerlo. Honestamente ya no sé qué hacer. Soy egoísta, soy de lo peor. Después de todo lo que me han dicho, yo no quiero que nada cambie. Momo, acercándose también a Izuku, pero poniéndose al frente suyo. Sé que aún debes tener muchas cosas en la cabeza, Izuku, y es comprensible, pero por ahora solo relájate un poco. Ella sonrió, tratando de ayudar al chico. Juntos encontraremos el motivo por el que no puedes usar tu Kirk y lo resolveremos. El sol lentamente se ocultaba, los últimos rayos de luz iluminaban la playa, al mismo tiempo que hacía resaltar la belleza de su primera amiga. Finalmente, el sol se había ido y con eso trajo la noche. Aquellas palabras, pese a ser bellas, aún eran idealistas y en el fondo todos lo sabían. Aún así, ninguno dijo nada, simplemente se quedaron de pie por varios minutos. Al final la última palabra fue dicha por Izuku, el cual en vez de un gracias fue un amargo y doloroso. Lo siento. El día había terminado. El conductor de la limusina que trajo a Momo la esperó pacientemente y por petición de ella fue que llevó a todos a sus respectivas casas. Fue un viaje silencioso. El chofer se sentía incómodo ante tanto silencio, pero aquello no importó. Al primero que dejaron fue a Izuku. Con sus manos vendadas, Momo le entregó un nuevo kit médico para que cambiara sus vendajes, cosa que aceptó, agradeció y se retiró. Una vez llegó a su casa, una preocupada Inko fue hacia él y con un cálido abrazo lo recibió. Izuku solo lo correspondió y para su sorpresa Toshinori se encontraba en la sala esperándolo. Tenía algo que preguntarle, algo relacionado al campamento. Departamento Midoriya, día siguiente. Inko, ¿ya estás listo, Izuku? Viendo a su hijo caminar lentamente hacia la entrada, ¿estás seguro que quieres ir a ese campamento? Preocupada. Izuku, ya lo estoy, mamá, sonriendo ligeramente para no preocuparla. La verdad es que no lo sé, pensando en la pregunta que le acaban de hacer, no sé cómo reaccionarán los demás al verme, pero, apretando ligeramente su mochila, sí me gustaría ir. Inko, entiendo, no estando muy convencida. Lo bueno es que Olmig juró casi de rodillas que iría sí o sí a ese campamento, más le vale. Esta será la última oportunidad que le daré. Viendo algo decaído a su hijo, ocurriéndole una idea. ¿Estás muy nervioso, cariño? ¿Qué tal si te canto una canción que te gustaba de niño? Izuku, ¿una canción? Inko, sí, ¿no te acuerdas? Tú me pedías que te la cantara muchas veces, sonriendo con cariño, mi estrellita de la suerte. Izuku, recordando aquella canción, sonrojándose. No creo que haga falta. Inko, ya estás muy grande para ese tipo de canciones, ¿eh? Algo decaída, pero un recuerdo llega a su mente, haciendo que volviera a estar de ánimos. Entonces, ¿qué tal una que tu papá solía cantar? Aquello llamó inmensamente la atención de Izuku. Después de todo, nunca había escuchado a Isashi cantando alguna canción. Izuku, yo no recuerdo eso. Inko, es normal, era solo un bebé y solo te la cantaba a ti cuando estaban solos, riendo, pero un día la pude escuchar ampliando su sonrisa. Imagínate su cara cuando me vio ahí escuchándolo contigo en brazos, jeje. Izuku, ¿se enojó porque la escuchaste? Inko, para nada, solo le daba vergüenza. Según recuerdo, aquella canción la había escrito su propia mamá con una sonrisa algo más tenue. Isashi nunca habló mucho de sus padres, pensaba que con el tiempo los conocería o al menos me diría más sobre ellos, pero nunca se pudo, creando un ligero ambiente pesado, el cual fue destruido por un gran aplauso suyo y una gran sonrisa para animas a su hijo. Entonces, ¿qué dices? ¿La quieres escuchar? En eso Izuku solo asintió con la cabeza, con gran curiosidad de escuchar aquella canción que su padre le cantaba. En ese instante Inko comenzó a tararear a un ritmo armonioso mientras lentamente se acercaba a su hijo. https://youtube.b/ls8
Tras acabar con aquella canción se sorprendió por lo que vio. Izuku estaba llorando. No entendía por qué aquella canción que ni recordaba haberla escuchado nunca lo hizo sentir con tanta nostalgia. ¿Era porque su padre se la cantaba cuando era bebé? ¿O quizás era otra cosa? Genuinamente no lo sabía. Inko por su parte se acercó y con gran cariño limpia las lágrimas de su hija para luego abrazarlo. Madre e hijo duraron así por unos cuantos minutos hasta que la alarma en el teléfono de Izuku sonó, haciéndolo saber que ya debía irse. Izuku, separándose del abrazo de su madre. Parece que últimamente he vuelto a llorar por todo. Inko, está bien llorar cariño, pero lo importante es que nunca te detengas y sigas avanzando. Sus manos tocaron las mejillas de Izuku, limpiando las últimas lágrimas de este. Ya verás que todo se solucionará sonriéndole. Izuku, gracias. Una cálida sonrisa se dibujaba en sus labios, mientras se dirigía a la puerta de su casa. Te quiero mamá, nos vemos en una semana. Con eso dicho el chico salió de su casa y la puerta se cerró. Tras irse Inko miró una fotografía de su esposo, pidiéndole en sus oraciones que lo cuidara, pero aquello fue interrumpido cuando tocaron la puerta. Inko, dirigiéndose hacia la puerta para abrirla. ¿Se te olvidó algo, Izuku? No siendo su hijo quien estaba delante de ella. Lugar desconocido. Garaki. Entrando a una gran habitación. Amo, ya todo está listo para que no recibiendo respuesta alguna. Amo. Cuanto más se acercaba el doctor a All For One, este pudo notar cómo el gran villano se encontraba dormido, sin saber lo que ocurría por su mente. Hermano, mira lo que encontré. ¿No son geniales estos libros? Mamá, papá, ¿por qué nos tenemos que esconder? Tengo miedo. Aquí están estos fenómenos. Atrápenlos. Hermano, tengo miedo de este lugar. Colina de Astro, la flama del comienzo, el hombre que reza, sacó su espada y se convirtió en un héroe. Eres increíble, hermano, tú te pareces mucho a Epim, aunque yo prefiero más al Argonauta. Mamá, papá. ¿Qué hicieron con nuestros padres? Apúrate, tenemos que escapar del fuego. Hermano, tu libro se cayó. No importa, solo es un cuento inútil. No te agradeceré que me salvaras. Te odio, en este mundo solo hay desesperación. No le pondrás ese nombre a nuestro hijo. Cariño, por favor cuida de nuestro bebé. Papá, ¿por qué nací diferente? Eres un monstruo. Aléjate, me voy y espero nunca volver a verte. Si prometes no meterte en su vida, dejaré que le pongas el nombre. Papá, te necesito, mi hijo. Por favor, cuídalo. Un mar de recuerdos era todo lo que pasaba por la mente del gran villano. Su larga vida solo lo ha llenado de remordimientos. Una existencia tan larga solo trae consigo remordimientos. Es una carga difícil de sostener. All For One despertó, había soñado con su vida, sus labios temblaban un poco, sabía que si aún tuviera ojos estos estarían llorando sin parar, pero no era tiempo de pensar en eso. Después de todo pudo sentir la presencia de alguien. Afo. Doctor, asustándolo por haberlo llamado de la nada. ¿Ya está todo listo? Garaki. Ese sí, tranquilizándose, nuestro colaborador consiguió lo que solicitó. Amo, un villano que puede resistir y dar buenos golpes. Afo. Bien, levantándose lentamente de su trono. Vaya preparándolo, en un segundo irá a mejorarlo. Garaki. Entendido, saliendo de la habitación dejándolo solo. En ese momento All For One caminó hacia una pequeña estantería. En ella había una sección diferente, una donde solo había 2 libros, uno se encontraba en perfecto estado. Con gran pesar el villano solo sonrió mientras con sus dedos los pasaba por el relieve del título de aquel libro, Argonauta. El otro ni lo tocó, no quería. Aquel libro estaba muy deteriorado, gran parte estaba dañado por el fuego, sus hojas se caían lentamente, incluso hasta el mismo título se había perdido, solo dejando las primeras letras Epim, Afo. Muy bien, saliendo de aquella habitación, es solo cuestión de horas para que estés a mi lado, Izuku. Finalmente podré cumplir mi promesa de mantenerte a salvo, y esta vez, con un caminar intimidante,